tardes, alumnos y alumnas, estimados hermanos en Cristo. Le damos la bienvenida a la tercera clase de la asignatura Los profetas anteriores o libros históricos. En el día de hoy vamos a estar viendo el libro de Jueces, libro que describe la historia de Israel después de que Josué junto al pueblo de Israel entraran en la tierra prometida. Los dos siguientes siglos de esta etapa de la historia de Israel han sido conocidas como la Edad Media del pueblo de Dios, dado que fue una época débil de oscurantismo donde había una confederación entre las 12 tribus de Israel, pero no había un gobierno central ni tenían un claro dominio sobre la tierra, como vamos a poder ver. Incluso en ocasiones pues había luchas entre los mismos clanes. Esta etapa se le conoce como la etapa de los jueces, dado que en esta época de esa manera fue el liderazgo que el pueblo de Israel tenía. Por esa razón el título lleva el título del libro de Jueces. Así que sin dilatar más, les invito a que estén compartiendo con nosotros en este fascinante mundo, el mundo de las Sagradas Escrituras. Entre las características más destacadas del libro de Jueces podemos ver que el único Dios es Jehová, y el único Dios que a su vez es Rey, dado que estas características no eran propias de los pueblos de la época. Es decir, eran un gobierno teocrático, en la que los jueces simplemente eran representantes y ejercían autoridad en el nombre de Jehová. No eran elegidos, eran puestos por Dios mismo para resolver problemas puntuales de su pueblo, periódicamente que estaba oprimido por los pueblos vecinos hostiles. Cabe destacar que eran de variada procedencia social, excluidos como gestés, pues también podemos encontrar diferentes caracteres temerosos de Dios como podía ser Gedeón o caprichosos y desobedientes como el propio Sansón. Es decir, no solamente tenían distintos perfiles, sino que también cabe destacar que habían ambos sexos. Se da el caso donde está la primera jueza de Israel, la profeta Débora. En relación al autor o a la paternidad literaria, pues cabe destacar que es de autor desconocido. No obstante, aunque en el libro no se identifica, no aparezca ningún autor, sin embargo el Talmud judío identifica a Samuel como el autor de los libros, y en el libro de Samuel, en el primera de Samuel 10:25, pues deja constancia Samuel que él iba registrando todas las cosas que entendía en el Señor y que los ponía y que los llevaba después y los guardaba en el lugar santísimo. No obstante, algunos autores han pensado que podía haber sido Ezequías su autor y otros pues identifican a Esdras. Es decir, existen diversas teorías, y para que puedan profundizar en este tema pues les invito a que ahonden en el manual que estamos utilizando, que es el libro de texto de la Facultad Reformada diseñado por el doctor Pineda. En cuanto al propósito esencial del libro, pues cabe destacar que el libro muestra que es necesario contar con líderes consagrados. Como dice el doctor John Maxwell, todo cae o todo se levanta desde el liderazgo, y en el libro de Jueces queda patentemente registrado. Cuando han habido líderes al frente del pueblo de Dios o de cualquier otra sociedad que han sido líderes temerosos y que son líderes consagrados, que tienen visión clara y que saben lo que quieren, el pueblo, dice la Biblia, que se regocija. Esto lo podemos ver constantemente cuando vemos las historias del libro de Jueces. El liderazgo es imprescindible para que el gobierno de Dios sea establecido en medio de los hijos de los hombres. También el propósito esencial del libro tiene que ver con mostrar y con dar evidencia de cómo es la gran paciencia del Señor con su pueblo, donde continuamente vemos generación tras generación de personas que se olvidan de los mandamientos de Dios, y que la paciencia de Dios está constantemente, y como dice el libro de los Salmos, Jehová Dios renueva su misericordia todos los días. A su vez, dentro del propósito del libro,
pues podemos encontrar que realmente incluso en tiempos difíciles siempre van a haber gente apóstata, pero no obstante hay gente temerosa y amadora del Señor que son capaces de creerle a Dios, y que el libro de Jueces pone en evidencia que a pesar de las dificultades siempre hay un remanente que le cree a Dios y que ama a Dios. El verso clave que revela el contenido esencial del libro de Jueces lo tenemos en el 17:6, donde dice la Biblia que en aquellos días no había rey en Israel, por lo tanto cada cual hacía lo que bien le parecía. Tengan en cuenta que esto revela cómo es la vida fuera del gobierno de Dios. Cuando no existe el gobierno de Dios, la rebeldía es la madre de todos los pecados. Y de hecho, cuando nosotros podemos ver en el libro de Filipenses capítulo 2, descubrimos que tras el proceso de encarnación y de humillación y de muerte en cruz por parte de Jesucristo, el objetivo supremo es que Jesucristo sea el Señor de todo. El objetivo principal del plan salvífico no es la mera salvación del hombre, sino que Jesucristo sea el Señor de todos, en todo y por todo. Por lo tanto, el libro de Jueces nos demuestra cómo son las consecuencias nefastas de vivir fuera del gobierno de Dios. Es importante identificar a través de las páginas del libro de Jueces cómo eran los enemigos del pueblo de Dios. Me gustaría matizar y sobre todo mostrar que los enemigos que aparecen en el libro de Jueces no eran los grandes imperios, eran por el contrario, enemigos de inferioridad numérica y que carecían de esa relevancia. Esos enemigos eran los que entraban en una posición de poder con el pueblo de Israel por el simple hecho de que Israel había sido desobediente a Dios, había caído en la idolatría y en los pecados que Jehová Dios les mandó a erradicar de la tierra. Por lo tanto, como consecuencia, entraban en servidumbre en pueblos de inferior fuerza u autoridad. No obstante, vean ustedes lo importante que es mantener las vidas en el gobierno de Dios, porque cuando nosotros nos desprendemos del gobierno de Dios, somos dominados por enemigos inferiores, ya puedan ser circunstancias a las que no somos capaces de dominar, pecados, conductas, etcétera. Téngalo muy presente, el gobierno de Dios es lo que nos garantiza el bienestar, el orden, la productividad y la bendición de Dios. Fuera del círculo de la autoridad y del gobierno de Dios, estamos a la merced de nuestros enemigos. Como se puede apreciar, los enemigos con los que se encontraron el pueblo de Israel en el libro de Jueces, por un lado tenemos a los amonitas. Estos eran descendientes directamente de Lot, un pueblo de inferioridad numérica al cual Jehová Dios le había dado órdenes específicas de juzgarlos y de que ellos fueran el instrumento del juicio de Dios. Y como ellos no fueron obedientes a Dios, fueron los amonitas los que se sublevaron y los que los llevaron a realmente vivir una vida de cautividad. También están los amalecitas, que eran los descendientes de Saúl, los moabitas, otros descendientes de Lot, los madianitas, descendientes de Abraham con su concubina Setura. También existen otros enemigos de mayor relevancia en el libro de Jueces, como eran los cananeos. Les recuerdo que ya han visto en la lección anterior que los cananeos eran un pueblo politeísta, siendo Baal su dios principal, y dentro de sus divinidades pues destacaba Sera, Astarte, y que el culto de ellos era un culto de fertilidad, de fecundidad, y que esa era la base de la religión cananea, que era una religión de matiz espiritual evidentemente, pero que lo que producía en la tierra eran las perversiones sexuales más extravagantes. De ahí que el juicio de Dios sobre los cananeos tendrían que haber sido que ellos hubiesen sido erradicados completamente de la tierra. Pero como Israel no fue temerosa de Dios ni obediente a Dios, terminó siendo esclava de lo que Dios le había dicho que erradicara.
Entre los enemigos del pueblo de Israel que encontramos en el libro de Jueces nos encontramos con los filisteos, enemigos muy pronunciados en la historia del pueblo de Israel, dado que con David volvemos a ver nuevamente a esos filisteos. Esos filisteos se agrupaban en torno a 5 grandes centros a los que se le da el nombre de Pentápolis Filistea. Sus ciudades principales eran Gaza, Ascalón, Azoto, Acorón y Gat. De hecho, Goliat era Goliat de Gat. Estos eran los enemigos que constantemente Israel tenía que estar batallando con ellos a causa del pecado de Israel, a causa de la idolatría, a causa de la desobediencia, dado que Dios les había dado autoridad para que los juzgaran, los subyugaran y que realmente estos pueblos tenían que o haberse arrepentido de sus pecados como Dios le dio el ultimátum a los ninivitas a través de Jonás, o por el contrario tenían que haber sido raídos de la tierra, juzgados como fue Sodoma y Gomorra. Sin embargo, cuando el pueblo de Dios no obedece a Dios, no es fiel a Dios, vuelvo a reiterar, termina siendo esclavo de lo que debería de dominar. Dado que el libro de los jueces gira alrededor de la historia de 12 personajes que fueron los jueces de Israel, el primero que nos encontramos es Otoniel. Otoniel es uno de los jueces mayores. Se le llaman jueces mayores por la importancia que tienen en el texto bíblico, ya que encontramos a otros jueces que apenas tenemos evidencias de sus sucesos y de sus hechos en la historia bíblica. Cabe recordar que después de que Israel cayó cautivo por los arameos por causa de su rebelión e idolatría, Otoniel, quien era yerno de Caleb de la tribu de Judá, fue levantado por el Señor para liberarlos de dicha cautividad. Asimismo, también encontramos a otro juez llamado Ahot. Este es otro de los jueces mayores. Se le recuerdan que Israel nuevamente vuelve a caer en la idolatría y fue entregado al rey Eglón del pueblo de Moab. Así pues podemos ver cómo Dios nuevamente levanta a otro juez llamado Ahot y por medio de él el Señor libera a Israel de ese opresor. Otro de los jueces con los que nos encontramos es Sangar. Sangar era un juez menor, dado que es poco lo que la Biblia realmente pues, nos relata, nos puede relatar de él. Otro de los jueces que hay que mencionar es la jueza Débora. Débora está entre las juezas mayores de Israel y la Biblia relata que Débora era una profetisa, la mujer de Lapidot, y que también gobernó sobre Israel. Aquí ya es donde podemos ver realmente cómo Dios no tiene ningún problema con las mujeres, ni en utilizar las mujeres, ni que éstas formen parte del gobierno. Dentro de un contexto que estamos hablando de hace más de 3200 años, donde el patriarcado imperaba desde las más raíces y el patriarcado más rancio, ya podemos ver evidencias de cómo Dios estaba revelando su propósito con las mujeres que estaban destinadas a formar parte del gobierno de Dios. Otro de los jueces que nos encontramos es el caso de Gedeón. Este hombre, Gedeón, fue uno de los jueces mayores de Israel y cabe destacar que era de una de las tribus más pequeñas de Manasés. Sin embargo, él fue capaz de creerle a Dios y Dios le dio victoria en medio de los medianitas con unas estrategias totalmente diferentes, con cántaros llenos de tea, con fuego ardiendo, pero fue Dios el que entregó a los enemigos de Israel por manos de Gedeón. Aquí es lo que podemos ver constantemente, cómo el Señor, cada vez que su pueblo es cautivo, cada vez que su pueblo está en los peores momentos y ese pueblo se humilla y busca a Dios, Dios levanta líderes capaces de traer liberación. También pues podemos encontrar a profetas como Tola, Jair, Jafté y San, Olán, Abón y sobre todo pues no olvidarnos del juez Sansón, un juez capaz de lo mejor y de lo peor y que es una propia evidencia cómo
no solamente es suficiente tener un don de Dios, sino de que hay que ser temeroso de Dios y vivir bajo los principios de Dios. En el libro de Jueces podemos encontrar a una persona como Sansón, que era fuerte, semejante al sol, significa su nombre, pero no obstante, a causa del pecado, terminó subyugado por los filisteos. Dicho esto, pues tengan en cuenta que realmente los jueces de Israel nos están demostrando cómo es tan importante un liderazgo sólido, capaz de vivir bajo los principios de Dios, porque solamente cuando se viven bajo los principios de Dios se maximizan los dones y los talentos dados por Dios. Por último, me gustaría cerrar la clase de hoy matizando ciclos de fracaso en el pueblo de Israel. Esta es una constante que se repite en toda la historia bíblica, pero sobre todo se matiza en el libro de Jueces. El ciclo comienza con pecado, como consecuencia del pecado está la esclavitud. Cuando el pueblo está en esclavitud y está siendo oprimido, se arrepiente, y ahí es donde aparece el brazo poderoso de Dios para liberarlo. Sin embargo, en vez de ser progresivo el crecimiento y el desarrollo, y que lo que Dios comienza con Abraham lo herede Isaac y coja el testigo Jacob, y por consiguiente ir en pleno desarrollo, lo que podemos ver en la historia bíblica es un ciclo de fracaso: pecado, esclavitud, arrepentimiento, liberación. Son ciclos constantes donde lamentablemente constantemente se están interviniendo en situaciones que no son progresivas. Por eso la palabra de Dios está advirtiendo que detrás del pecado viene la consecuencia, que es la esclavitud. No obstante, el arrepentimiento es la puerta de la liberación, pero que Dios no nos llama a estar repitiendo una y otra vez la misma historia, como si se tratara del día de la marmota. Dios lo que nos está llamando es a que lo dilatado de su imperio no tiene fin. Por lo tanto, el libro de Jueces nos hace una llamada de atención para romper los ciclos de fracaso, ya sean por pecados, ya sean por pobreza, ya sea por analfabetismo, ya sean por miseria. Así que desde aquí les animo a que nosotros tomemos estas lecciones espirituales, estemos aprendiendo muchísimo de las Escrituras. Sin más, gracias por acompañarnos y los esperamos en la nueva lección de esta asignatura. Dios les bendiga.